Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 13 de febrero del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a ver los avances que está teniendo la Dirección General de Aduanas a propósito de la puesta en circulación de los escáneres que permitirá aumentar el volumen de contenedores diarios. También vamos a hablar de una denuncia grave que realiza el ministro de Interior y Policía, el amigo Chu Vázquez, de por dónde vienen las protestas según sus investigaciones. Todo esto y una interesante conversación con Monchi Pérez. Él es viceministro de Industria y Comercio. Vamos a hablar de combustibles y demás. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, en esta semana que culmina la Dirección General de Aduanas, que dirige de manera eficiente el amigo Eduardo Sanz Lobatón, puso en funcionamiento en el muelle de Jaina un sistema interesante que permitirá la agilización en términos de revisión y de control de contenedores. Se está en esta gestión de Eduardo Sanz implementando un sistema de escáneres que permitirán que diariamente puedan en ese muelle de Jaina se puedan verificar, como se dice en el argot aduanero, cerca de 1,000, óigase bien, cerca de 1,000 contenedores diarios. Y yo creo que vale la pena destacar lo que significará para la República Dominicana en términos económicos que se puedan sacar en un día 1,000 contenedores desde una terminal como la de Jaina, que hasta tanto se incorporó al sistema portuario el puerto de Caucedo, era sin lugar a dudas, o es sin lugar a dudas, uno de los dos muelles por excelencia para el comercio local traer sus productos cuando tienen que utilizar la vía marítima. Y qué bueno que desde la Dirección General de Aduanas, a la cabeza, con un equipo que encabeza Eduardo Sanz, se han logrado avances importantes, se han logrado transparencias reales y por eso hoy usted ve que las recaudaciones aduanales han aumentado. Y usted puede decir, ¿y cómo han aumentado? Bueno, porque cuando usted a una sociedad le brinda servicios de calidad, servicios ágiles, pero sobre todo servicios transparentes, eso aumenta el flujo de clientes. Y eso es lo que estamos viendo hoy por hoy en la gestión del amigo Eduardo Sanz. Y que esto facilite con esta tecnología agilizar estos procesos significa mucho para todo el mundo. Significa para el Estado Dominicano porque generará más ingresos de manera más rápida, pero también significa para el comerciante local que hace su esfuerzo, trae su materia prima, trae sus productos terminados y así toda la cadena comercial se agiliza y eso hay que resaltarlo.
hay que resaltar esos esfuerzos de esta actual gestión que enfocan hacia la modernidad, hacia la agilización, pero sobre todo hacia la transparencia, porque cada vez más se está sacando de la mano de la gente el hecho que tenga que manejar expedientes o que tenga que abrir un contenedor para poder verificarlo y demás, porque eso se prestaba a todo tipo de vagabundería. Hay que decirlo. Eso se prestaba a todo tipo de manejo raro, porque el que tiene conocimiento de lo que es verificar un contenedor o un furgón, sabe que eso implica un despliegue de inspectores, de militares, de agentes de la Dirección de Drogas, que eso era lo que teníamos en su momento, pero que lamentablemente eso se prestaba a situaciones turbias. Eso se prestaba a chantaje. Eso se prestaba a corrupción y nadie puede decir lo contrario, por lo menos los que tenemos un poquito de conocimiento en el mundo de las aduanas. Y quien les habla, quizá muchos no lo saben, tuve vasta experiencia en mis inicios laborales en esos círculos. De manera que saludamos nuevamente el hecho de que una entidad como la Dirección General de Aduanas pueda poner en marcha este sistema vanguardista en aras de mejorar los servicios de la sociedad, los servicios de los usuarios que allí hacen vida. Porque, señores, hay que ver la cantidad de empresas dominicanas que utilizan la vía marítima. Como les dije, unos para materias primas, otros para productos terminados, también para exportación e importación, es decir, de un lado y de otro. Y cuando tú ofreces esas ventajas tecnológicas que agilicen los procesos, sin dudas hay ganancia de causa para todo el mundo. Sin dudas, quien más se beneficia es el usuario. Y eso motiva a que ese usuario, bueno, si traía 2 contenedores al mes, quizá traiga 3. O si traía 1, trae 2. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa ingresos para el Estado dominicano, para poder resolver otras situaciones de la mano de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Entonces, las cosas buenas se aplauden, los avances institucionales se celebran y sin lugar a dudas en la Dirección General de Aduanas se ha logrado un avance significativo en referencia a transparencia, a agilización, a recaudación, y todo ello termina en un solo lugar. Se han mejorado los servicios, se ha logrado involucrar tecnología y eso se reproduce en beneficio para las partes involucradas. Quien manda y paga, quien recibe y despacha y quien hace esa gestión. Enhorabuena al amigo Eduardo Sanz Lobatón, quien es el director general de aduanas y cuenta con un equipo de jóvenes brillantes en esa entidad. Miren, esta semana el ministro de Interior, el amigo Chu Vázquez, denunció algo sumamente grave y que yo quisiera pensar que no es así, pero manejamos informaciones de que aparentemente la autoridad tiene las informaciones veraces de que
las protestas que se estaban escenificando la semana pasada en varias provincias del país no eran fortuitas. Según las investigaciones del Ministerio de Interior, hay sectores políticos de la oposición relacionados con el financiamiento de esos movimientos que, de ser así, nada tienen que ver con movilizaciones que busquen las reivindicaciones sociales. Y de ser así, yo le voy a hacer un llamado a los partidos de oposición. Yo creo que hay otros mecanismos para usted llevar a cabo protestas pacíficas que no atenten contra la paz pública, que no pretendan alterar la paz social y que ciertamente tengan una decisión o una vocación de reivindicaciones, no una vocación politiquera, como lamentablemente dice el ministro de lo Interior, Chu Baque, tienen estas protestas. Porque tampoco hay que ser muy inteligente ni irse muy allá para saber que hay algunas cositas que son provocadas. Me explico. Hace 2 semanas el presidente estuvo en San Francisco de Macorís y uno se encontró muy raro que casual, por donde iba a pasar el presidente, se intentaran quemar neumáticos. Como que lo que hemos vivido en pueblos, sabemos que hay hasta una logística, óigase bien, hasta una logística para anunciar que va a haber una movilización tal día, no de la noche a la mañana, que el señor presidente, en este caso le tocó al presidente Abinader, pero pudiera ser otro, esté en una provincia y se arme un reperpero porque están quemando gomas. Y de ser así, de comprobarse la denuncia temeraria que atente contra la paz pública, yo creo que aquí debemos quitarnos la careta política y exigirle a la autoridad que se haga justicia y que se someta a quien se tenga que someter. Porque la vida de nadie puede pender de un hilo porque a un dirigente de partido político alguno le dé la gana. Llámese como se llame. Sea morado, verde, azul, blanco, rojo, llámese como se llame. Y nosotros debemos estar atentos a que esta denuncia del ministro de lo Interior no se quede en el aire. Porque es atentar contra la vida de la sociedad, contra la vida de un ciudadano, usted financiar a delincuentes para que tiren bombas. Y mantengo esta posición no ahora. Siempre he creído que el que hace ese tipo de manifestación es un delincuente. Y lo que somos ahí del Cibao Central, es decir, Espaillat, Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís, sabemos que por ahí dentro se mueve un cordón de delincuentes que se hacen llamar reivindicadores sociales. Se mueve un cordón de gente que se presta a cualquier tipo de negocio sucio. Y se creen amos y señores de esa zona y se prestan hasta recibir pagos de políticos y pagos de otros sectores. Entonces tampoco nos llamemos a engaño. No es verdad que un delincuente que salga con una chilena está pidiendo reivindicaciones sociales. Un delincuente que salga con una chilena está dispuesto a matar a cualquiera y responde a sectores oscuros, sean políticos, empresariales, yo no sé, ni me interesa. Pero tampoco le cojo miedo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a tener que convivir con desaprensivos de la más baja calaña? Que te rompen los negocios, que te chantajean, que te amenazan, que te matan.
pero que también venden drogas y demás. Entonces yo no creo que esa sea la representación real de hombres y mujeres laboriosas, sobre todo de la agricultura, que es lo que predomina en ese cordón así hermoso de Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Licey al medio. Yo no creo que esas sean las personas que representen a personas laboriosas de la tierra, otros que son empresarios en la zona. Yo no creo. Ahora, yo sí lo que exijo es que actuemos de manera responsable como sociedad y de manera responsable como autoridad. Y la semana que viene estaré preguntándole al ministro si se sometieron a la justicia los políticos que él dice que sus investigaciones señalan como responsables de esta vagabundería y de este crimen. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Monchi Pérez. Él es viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Ya regresamos. Como habíamos anunciado, nos acompaña el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y MIPYMES, Monchi Pérez, a quien damos las buenas noches. Monchi, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis, buenas noches a quienes te acompañan. La verdad que usted tenía unos días sin visitarme. Parece que la cosa ha estado con mucho trabajo. Así es, pero tú sabes que por falta de deseo no es, ni mucho menos por no someternos a lo que la gente quiere escuchar. Usted es un hombre que siempre ha estado presto, igual que el ministro Hito Bisonó. Eso es así. Entrando en materia, se ha criticado, ¿verdad?, al ministro Hito Bisonó porque pasados ministros decían, bueno, no es culpa del ministro ni del ministerio la salsa de los precios, pero a Hito se le está criticando. ¿Cuál es la realidad de eso, Monchi, para entrar en materia? Mira, yo pienso que la complejidad del tema a veces le juega una mala pasada, sobre todo a la sociedad, para poder entender esto en su justa dimensión. Definitivamente nosotros no nos hemos distraído y hemos avanzado en intentar recomponer, en llevar orden al sector de los hidrocarburos en el país, en intentar llevar certidumbre, legitimidad. Y eso es, pienso yo, lo verdaderamente importante. Con respecto a lo de la salsa de los precios de los combustibles, sería demasiado pretencioso, sería desproporcionado pensar que una crisis de dimensión global. Señores, tenemos precios récord de combustibles en el Reino Unido, en España, en Chile. Sería demasiado ambicioso pensar que en la República Dominicana esa afección de materias primas no va a tener un impacto directo. Todos los países que no son productores de petróleo tienen alzas importantes. Pero incluso los productores mismos. Bueno, los que producen tienen alzas importantes, pero los que no lo tienen, casi todos están colocados en situaciones muy incómodas con respecto a las alzas de los hidrocarburos. Es una crisis muy profunda, la primera crisis que tiene el mundo moderno, financiera de no procedencia económica, porque tenemos que recordar siempre que esto tiene una procedencia sanitaria. La razón por la cual la economía tuvo una ralentización fue fruto de un paro abrupto en las actividades sociales, y eso ha generado algunos desfases entre la oferta y la demanda que no necesariamente se han ido desatando tan rápido como quisiéramos todos, pero definitivamente reducir esto al patio, a lo doméstico, parece sobresimplificado y no ayuda nada en el debate en la solución a posteriori. Cuando yo lo invité, y a propósito de su respuesta, usted dice que han ido articulando cosas y desarticulando otras. Eso es así. Tuve la oportunidad de tener acceso a documentos que pudiesen llamar la atención porque existía una gran mafia en temas de combustible, no lo llamemos engaño, en muchos aspectos. ¿Cuál ha sido la clave para ustedes reducir eso a su mínima expresión o quizás hasta eliminarlo? Mira, yo pienso que ha habido tres pilares fundamentales. Uno es el compromiso de todos los que
allí laboran en el MIC y que nos acompañan en la gestión de hacer las cosas correctamente. Segundo, tolerancia cero frente a la corrupción. Yo felizmente puedo decirle a todos los que nos están viendo hoy que nosotros somos el primer ministerio de la República Dominicana que se certifica antisoborno. Eso nos llena de orgullo. Los procesos de cálculo de precios, los procesos de colocación de adhesivos, los procesos de inicio de trámite de estaciones de expendio han sido certificados por certificadores internacionales antisoborno y eso nos llena de orgullo. Eso es transparencia. Eso es correcto. Y lo otro es que nosotros no tenemos distinción de usuarios allí. En el ministerio estamos para servir y eso genera confianza, pero particularmente por mi personalidad yo prefiero que sean los usuarios, que sean las asociaciones, los interesados que hablen por lo que nosotros hemos hecho. Los testimonios dejan claramente, de manera contundente, que hay una visión distinta. Felizmente podemos decir hoy que la norma no es el contrabando de combustible. Felizmente podemos decir hoy que hemos tenido tolerancia cero frente al combustible clandestino que ingresaba de Sudamérica y hemos tenido que librar una batalla campal para que eso no pase. Felizmente hoy podemos decir que en el ministerio no hay corrupción para iniciar procesos. Felizmente podemos decir hoy que no hay privilegios irritantes frente a algún amigo o algún compañero de organización. Esas son cosas del pasado, etapas superadas. Y mira que yo soy una persona muy transparente. Yo creo que en Industria y Comercio encontramos un grupo de personas que hemos también algunos se han quedado colaborando con nosotros, gente estupenda. Yo pienso que la verdad no está de un lado. Los que tienen que responder al país de que decían que eran más prístinos que otros son los que estaban en anteriores gestiones. Nosotros no, yo pienso que los dominicanos son gente estupenda y hemos podido preservar talentos valiosísimos que allí había y hemos podido insuflar una versión distinta para nosotros poder ir construyendo el mercado de combustibles que el país se merece. Hemos desburocratizado la práctica totalidad de servicios, llevándolo a su mínima expresión, porque al final no puede ser, Luis y queridos amigos, que la gente sienta que es un infierno ir a solicitar un servicio al Estado, sino que tenga los estándares mínimos del sector privado, de la eficiencia, los estándares de la celeridad, de la rapidez. Una de las grandes fenómenos que se daban allí es porque para tú poner una bomba de expendio de combustible había unos permisos y demás. ¿Cómo van esos procesos? Ya no hay que mojar manos. Cuéntanos un poco. Recién te digo que nosotros nos hemos certificado antisoborno por una empresa internacional en el servicio de inicio de trámites de estaciones de expendio. Eso no es un juicio subjetivo nuestro. Es una certificación ISO que se parametriza y que se lleva a estándares internacionales y nosotros y el personal que labora allí con nosotros ha pasado esa prueba, que nos llena de orgullo. Es una prueba que no... ¿Cómo se mide eso? ¿Eso es una compañía especializada en esto? Así es. Lo importante de esto y todo lo que hemos trabajado con ISO en otros sectores, sabemos que básicamente tú lo que tienes que demostrar a esos auditores es que lo que tú dices que haces es lo que tú estás haciendo. No es más complicado de ahí. Es una cultura antisoborno, de intolerancia frente a la corrupción, que ha ido cascadeándose desde el presidente, bajando por el ministro y frente a todos nosotros que estamos allí en el ministerio. Yo no creo que hay ningún secreto escondido más que cumplir con el deber. Antes de seguir hablando de combustible, que es muy amplio, Monchi, ¿cuáles otros sectores? Porque te decía fuera del aire, al igual que tú soy muy transparente, óyeme, yo que veo desde afuera, he visto el gran trabajo que ustedes han hecho. ¿Cuáles otros sectores han sido impactados de manera positiva desde la gestión de Hito Bisonó? Mira, yo quisiera repasar rápidamente por cada uno de los viceministerios que mis colegas, yo me siento más que honrado de compartir funciones con ellos. En el caso de desarrollo industrial, era un viceministerio que no existía. No existía, de igual que Zona Franca. Se hizo la primera reunión del CODOCA, encabezada por el viceministro Fantino Polanco. Amigo mío, un joven talentosísimo. Brillante. En el caso de Carlos Guillermo Fraquel, el viceministro de Zonas Francas, las Zonas Francas están viviendo su mejor momento en la historia del país. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Los números. Poniendo récords en exportaciones de tabaco, por ejemplo, teniendo una plena capacidad de las naves industriales que en el país existen destinadas para ello. En el caso del viceministerio que yo encabezo, no solamente combustibles, hemos dado en el tiempo que tenemos más certificaciones MIPYMES
que en la historia del ministerio del ministerio completo. En un año y medio. Es más, en el año 2021... ¿Y a qué se debe eso? Solamente, bueno, que ponemos los servicios en favor de la gente. Yo pienso que hay un elemento fundamental y es que el ADN de todos los que trabajamos allí está impregnado el servir. La holgazanería no es la norma. Nosotros tenemos autoestima ministerial. El ministerio se ha recompuesto y ha podido permear todas las áreas de sus competencias. Parecía que estaba postrado la institución a ser el que subía o bajaba los combustibles cada viernes. Y el MIC es mucho más que eso. En el caso del viceministerio de MIPYMES también se ha podido poner y desarrollar y catalizar de allí muchísimos proyectos de apoyo a las MIPYMES. La última fue a final de esta semana con el lanzamiento del GEMES, que es una herramienta que pone a disposición del sector la visibilidad de la data de los emprendedores en el país. Yo creo que nosotros hemos hecho una labor que no nos corresponde a nosotros calibrarla ni justiponderarla, pero sí decir que definitivamente es distinta. Monchi, explícale a la gente, y fíjate que he hecho preguntas muy puntuales, porque yo creo que este tema hay que sincerizarlo con la gente y no usarlo como lo están usando algunos sectores de manera politiquera. ¿En qué consistía la ventaja que tenían las autoridades pasadas con el tema de Petrocaribe y el alza del petróleo? Es muy sencillo. Al margen de cualquier consideración y que cualquier listo quiera venir a decir lo que no es o eufemísticamente buscarle la vuelta, el gobierno accedía, el Estado, a unos precios privilegiados y con unos pagos diferidos que, por vías de consecuencia, la gestión gubernamental tenía esos recursos para poder hacer frente a cualquier alza o frente a cualquier otro proyecto. No es ni más ni menos que eso. La pregunta que yo pienso que la sociedad debe reflexionar en torno a es, en la planificación estatal, ¿qué se hizo con esos recursos? Esa es la pregunta importante. Pero antes de irnos de ahí, ¿cuál era la realidad? ¿Podía subir a X al margen precio? de la cotización internacional? Ajá. El gobierno accedía de manera privilegiada a esos productos, pagando hasta $50 en el momento. Y el restante que no era regalado, se pagaba 25 años. Es decir, que todavía lo estamos pagando. Bueno, en su momento hubo una reestructuración de esa deuda, pero en ese momento la verdad es que pagando solo una parte específica del producto de la cotización, al margen de cómo estuviese, el gobierno calculaba los precios al valor de cotización internacional, pero accedía a la materia prima a ese precio preferencial. No pasaba de 50. Es decir, de ahí para adelante el buen dominicano se financiaba la diferencia a largo plazo. Eso es correcto. Y eso permitía tener ese rejuego con No, y permitía que el Estado no tuviese que erogar cuantiosas cantidades de divisa para acceder a esa materia prima. Monchi, ¿de qué estamos hablando en términos reales cuando el presidente dice, la semana pasada erogamos 500 millones para que no subiesen? ¿Qué es eso en buen dominicano? Para que la gente lo entienda en términos muy sencillos. En caso de que la semana pasada no hubiésemos intervenido a partir del decreto 625-11, el diésel, el gasoil, hubiese subido 38 pesos y no 5. 38 pesos el galón. Eso es correcto. Definitivamente tenemos precios indeseados. Sería una auténtica irresponsabilidad no decirlo. Lo que es verdaderamente dramático es la cantidad de recursos que el Estado, el gobierno del presidente Abinader ha erogado para no transferir al consumidor final los precios que dicta el mercado. Estamos hablando de 15 mil millones de pesos en el año 2021. ¿Cuánto? 15 mil millones pero de eso pesos. no es subsidio, eso es asunción para que no haya alza. No. A ver, para no transferir al precio es que decir, dicta el mercado, lo absorbe el gobierno. El gobierno lo absorbe. Pero no solamente que lo absorbimos, que lo pagamos a los importadores, a diferencia de lo que heredamos, que solamente tuvimos que buscar 2.000 y pico millones de pesos. Era un fiado que hacía. Así es. En el año 2020 tuvimos que en diciembre buscar más de 2.000 y pico millones para pagar a los importadores. Yo pienso, señores, que es un esfuerzo que no se puede esconder más allá de la malquerencia transitoria de alguien, más allá del interés de alguien manchar para sacar una renta política específica.
15,000 millones de pesos. Nunca. Eso nunca en año, la en historia año y del país. tanto, ¿no? No, en el 2021 nada más. Ah, bueno. En lo que va, el 22 todavía no en lo cuenta. que va de año más de 2,000 millones. Ok, pero otra pregunta. Basado en esa asunción, ¿verdad? De esa salsa que el gobierno, como bien tú refieres y lo dijo el presidente, absorbió. Hay un tema que es el subsidio, que sin lugar a dudas es molestoso para los que pagamos, ¿verdad? El combustible completo. ¿Cuánto ha pagado el gobierno del presidente Abinader en subsidio en lo que va de año y lo que ustedes encontraron? Mira, ese es un proyecto que no maneja el Ministerio de Industria y Comercio, pero me parece que es también un mecanismo para intentar paliar los precios que, como te decía, Sí, que se refleja en el pasaje y eso, demás. son indeseados algunos valores, son transitorios. Yo estoy convencido de que el mercado tomará su nivel, pero en lo que esto ocurre, el gobierno con empatía también será al auxilio de la sociedad, porque al final del camino de lo que estamos hablando es de una materia prima que tiene una afección transversal sobre la sociedad. Claro. Y definitivamente nosotros vemos como muy sensible el tema sobre todo del transporte, y es lo que ha hecho el gobierno, canalizar unos recursos para que sobre todo el transporte masivo no Afecta a la colectividad. Correcto, no aumente y la gente pueda seguir accediendo a precios razonables. ¿Y qué hacer en la parte de nuestra matriz energética, Monchi, de tu conocimiento? ¿Es muy dependiente del petróleo? ¿Eso impacta? Bueno, nosotros tenemos una matriz que empieza a generar también con grandes niveles de gas natural, pero lo que pasa es que esto ha sido una tormenta perfecta en materias primas. También el gas natural ha accedido a niveles absurdos, Claro. revalorizándose a niveles insospechados en el pasado reciente. Y eso ha tenido una consecuencia definitivamente sobre lo que ocurre en el mercado local. Lo propio ocurre con la cadena de suministro. Hemos tenido 4 o 5 tranques en el último año que nadie nunca pensó. Hemos tenido ¿Le afectó a ustedes? riesgo inminente de atrasos Sí, pero como consecuencia de los procesos logísticos. ¿Le afectó a ustedes o al país, pero ustedes como ministerio, el cierre temporal del canal de Panamá? Todo eso son factores que... A ver, lo ocurrido en Suez fue también como de thriller, como de película de terror. Claro que ni mandado a hacer, como no, dice. así es. Pero insisto que mejores tiempos vendrán. Lo que ocurrió en el pasado reciente es que tuvimos retrasos importantísimos como consecuencia del corte de la cadena de suministro, y eso impactó sobre todo el almacenamiento, las previsiones de las grandes superficies, de los grandes almacenes en el país, y en vías de consecuencia también generó una presión al alza de los precios como consecuencia de que empezaban a reducirse el stock de algunos productos en el país. Entonces, ¿qué puede hacer, Monchi, el país a raíz de que no somos productores? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes están trazando desde tu viceministerio y el ministerio completo para la sociedad dominicana? Mira, lo primero es monitorear constantemente lo que está ocurriendo en el mercado internacional para tener visibilidad. En el caso, insisto que esto ha sido una tormenta perfecta. Puedes recordar lo que ocurrió con la carne de cerdo en su momento, que felizmente logramos también superarlo. El presidente asumió el tema personalmente. Claro. Para dar verosimilitud a la sociedad de que era una carne que se podía consumir, de que nuestros productores ya estaban preparados para hacerle frente a ello. Lo propio ha ocurrido con las mesas que por instrucción del presidente se han ido construyendo para darle seguimiento y buscando paliar las alzas internacionales en materia de construcción, en materia, como te decía, de los grandes superficies, los almacenes de venta de productos de comida en el país, y así sucesivamente. Con los cementeros hemos hecho lo propio. Ha ocurrido lo mismo, el seguimiento que le hemos dado a las pequeñas empresas para buscar financiamiento blando para que puedan sortear esta crisis. El Estado, desde la Dirección General de Impuestos Internos, también ha adoptado políticas laxas para ir buscando soluciones para que la parte referida a los impuestos no sean la espada de Damocles que tengan los que están emprendiendo. Yo creo que el gobierno ha hecho una gestión estupenda. El presidente tiene una visión clara como estadista de qué debemos hacer. Y definitivamente la República Dominicana ha marcado el rumbo, ha marcado la salida preferencial con respecto a la región, de ser el receptáculo de la inversión que como consecuencia de la crisis
se ha empezado a mudar, sobre todo la capital de procedencia norteamericana, han empezado a mudarse de Asia hacia litorales más cercanos por conveniencias logísticas. El país hoy exhibe niveles de inversión insospechados. Claro. Insospechados. Bueno, Y eso, somos el mayor país en crecimiento económico de la región. y eso está por encima de lo que uno o dos quieran distorsionar. Monchi, el GLP es una gran preocupación porque escuchándote, sabemos que cuando los combustibles se afectan, se derrama ese, ¿verdad? Eso es así. Pero el GLP se usa para cocinar, pero también se usa para vehículos públicos en su gran mayoría. Sí, claro. Esa es la gran preocupación. ¿Qué podemos esperar, sobre todo en la parte del GLP en la República Dominicana? Mira, en el caso de los combustibles, la estacionalidad juega un papel importante. Para todos es conocido, o para todos los que hemos trabajado con esto es conocido, que en el periodo de frío el GLP tiende a subir y en el periodo de verano tienden a subir los líquidos. Nos ha tomado este periodo de frío, que por demás el frío norteamericano ha sido, el invierno ha sido muy, muy crudo. Pero previo a llegar a esta estacionalidad que impulsa hacia arriba los precios del gas licuado de petróleo, nos encontramos con que el GLP es un gas compuesto por butano y por propano. Para que la gente se haga una idea, Luis, en los últimos 15 meses, el butano y el propano, que son los principales, los dos componentes del GLP, tienen una apreciación internacional de más de 100%. Guay. Más de 100%. Vía de consecuencias, el GLP tiene que subir. Y si a eso le sumamos la demanda incrementada como consecuencia del invierno, la presión es también al alza. Creo que nos quedarán todavía quizás un par de meses con una presión fuerte de revalorización del GLP, pero yo insisto y quiero que la gente que nos ve hoy domingo tenga la certeza de que mejores tiempos vendrán y que el Estado estará, el gobierno, el presidente Abinader estará haciendo y tomando las medidas que razonablemente pueda tomar, porque no vamos a caer en la irresponsabilidad de hipotecar las finanzas del Estado, de comprometer la estabilidad de que económica. Yo no subo porque estoy en campaña. No, o le bajo 30 pesos. O de diferirlo, claro, o de diferirlo para que otro lo pague. Eso nosotros no lo vamos a hacer, porque esto es un gobierno que se comporta correctamente y se ve en cada una de las acciones del Estado. Yo pienso que la segunda mitad del año traerá mejores escenarios internacionales. Con la misma pandemia disminuyendo y demás. Mejores escenarios internacionales. Monchi, ¿por qué se revisa semanal el precio? Es un mandato de ley. Sí, pero ¿pudiera contemplarse que no sea semanal y mensual? ¿Sea ponderado? Ustedes van a someter, el presidente ha anunciado que someterá una revisión de la ley 112-2000, creo. Bueno, de hidrocarburos. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que por supuesto. Sin decirnos lo que va a someter el presidente, pero darnos algunos tips de dónde podría ir. Y es más que evidente que cuando el jefe del Estado se apodera de un tema, los que están debajo de él tienen que aguardar a que él establezca y determine cómo es. No, debe ser. No, es normal. Claro. Eso es normal. Ahora bien, lo que yo sí puedo asegurarles a la sociedad es que no será un proyecto que defraude a la gente, ni será un parche más de lo que se hacían, de ponerle un puntico porcentual a los impuestos, de querer darle de manera oblicua a los temas. No, la idea de esto es intentar reorganizar el sector para ver cómo podemos reenrumbar el segmento de los hidrocarburos en la República Dominicana de cara a lo que el país demanda en lo sucesivo. Es un segmento de los hidrocarburos para el futuro. Y tiene que ser así. Esto no se trata de un tema o de otro. Nosotros tenemos la visión clara de que las afecciones que tiene hoy, las falencias que tiene hoy la ley, son consecuencias de un desfase en el tiempo. Muchos aspectos deben ser adecuados. Los impuestos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo pienso que eso es objeto del Ministerio de Hacienda. Yo creo que, y aquí te pido que hacer una abstracción de mi función, sino que hacer una opinión personal. Claro, a mí me parece que el momento de mirar los umbrales impositivos que tienen los combustibles en el país llegará. Me parece que es necesario revisarlos y tal vez contemplar una reducción de los mismos, pero saliendo de la crisis
post-pandemia que tenemos, me parece imprudente a mí que pueda tocarse la tercera fuente de recolección de ingresos del Estado. Yo sé que no es tu área, pero motiva... Pero no sé si me entiendes lo que quiero decir. Claro. Yo creo firmemente en que los impuestos deben ser revisados y eventualmente ser adecuados hacia la baja. Pero no necesariamente es el momento. Y con esto no estoy mandando dormir el sueño de los justos ese debate, sino que tal vez la sociedad debe darse al corto plazo, en un año, en lo que fuere, en lo que mande la prudencia, una revisión integral de la estructura de ingresos del Estado, y en esa revisión que se haga entonces hacer una reducción. ¿Y la energía limpia, cómo va desde el ministerio empujándola? Mira, no es tu campo, yo sé, pero... No, pero nosotros creemos en que se debe diversificar la matriz, tanto de generación como de circulación vehicular en el país, y por eso apostamos al gas natural. Bueno, la muestra más contundente de ello fue la suscripción del fideicomiso Más Gas para la conversión de unidades de transporte de un combustible del que fuere a gas natural. Consideramos que también la movilidad eléctrica es fundamental para que el país pueda acceder a ello. Y me parece que son movimientos que se deben hacer sin pausa. Yo creo que tardará más de lo que muchísimos quisiéramos o deseáramos. Pero son procesos. Pero son procesos que hay que desencadenar. Así y hay que es. desencadenarlos seriamente. Monchi, muchas gracias. A ti. Yo creo que hace falta que la gente conozca la realidad para que, ¿verdad? Usted pondere, después que usted le explique, usted pondere, usted analiza y no se deja llevar de cualquier cosa que digan por ahí. Monchi Pérez fue nuestro invitado central este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. En otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la transformación de 79 liceos de salida general en los institutos politécnicos. Esto busca mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y formación técnico-profesional a fin de desarrollar habilidades de empleabilidad en los jóvenes. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, informó que las protestas que están ocurriendo en el país están siendo financiadas por importantes figuras de la oposición política con el fin de alterar la paz pública en República Dominicana. Vázquez reveló que estas manifestaciones no buscan reivindicaciones sociales, sino que, de acuerdo a los informes de inteligencia, se persigue crear una cortina de humo para ocultar los actos de corrupción de los anteriores gobiernos. Como de costumbre, gracias a nuestro equipo de prensa por ese interesante resumen que nos preparan todos los domingos. Gracias a Monchi Pérez por haber estado con nosotros en la entrevista central. Y a ustedes, no tenemos tiempo para más. Descansen, feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo.